glorificado es tu nombre. Tú mereces toda alabanza, toda gloria, toda honra. Y por eso predicamos tu palabra, Señor. Me gustaría que me acompañaran en el libro de Ruth, capítulo 1, de versículos del 1 al 5, y pudieran acompañarme en esta lectura, invitándolos a que luego de este servicio, usted junto a su familia pueda leer el restante de los capítulos que serán de mucha bendición para la vida de cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En los días en que los jueces gobernaban Israel, un hambre severa azotó la tierra. Por eso, un hombre de Belén, de Judá, dejó su casa y se fue a vivir a la tierra de Moab, junto con su esposa y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelec y el nombre de su esposa era Noemí. Sus 2 hijos se llamaban Malón y Keilón. Eran efreteos de Belén, en la tierra de Judá. Así que cuando llegaron a Moab, se establecieron allí. Tiempo después murió Elimelec y Noemí quedó sola con sus 2 hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas. Uno se casó con una mujer llamada Orfa y el otro se casó con una mujer llamada Ruth. Pero unos 10 años después murieron tanto Malón como Keilión. Entonces Noemí quedó sola, sin sus 2 hijos y sin su esposo. Señor, esta es palabra tuya, viva, verdadera y eficaz, que hoy, Señor, la estudiamos confiando en que tú nos das palabra de esperanza, nos hace ver tu realidad y nos hace confiar en ti. En medio de nuestra realidad, Señor, y en lo que estamos pasando hoy día, permítenos a confiar en que tu palabra es la mejor, en que tu consejo será de gran bendición para nuestra vida. Señor, que no sea un consejo, que tu ley sea ordenanza para mi espíritu, para mi alma, y yo la pueda cumplir. Porque todo lo que tú haces o pides es para bendición para cada uno de nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis queridos hermanos y hermanas. El viernes, mientras atendía una realidad ante el llamado de Dios de la vida de nuestro hermano Agustín, un hermano de muchos años en nuestro templo, papá de la reverenda Migdalis Acevedo, mientras atendía esa realidad del viernes, yo recibía varias llamadas en mi teléfono que no podía contestar, y cuando salí comencé a evaluar dentro de lo sofocante, ¿verdad?, de uno estar atendiendo pues las crisis, el sufrimiento, qué llamada atendía o no atendía. Pero en una de esas llamadas me llamó la atención, porque esa persona, luego de ser muchos años miembro de esta iglesia, había salido fuera de Puerto Rico, y hacía aproximadamente 3 años que yo no tenía una conversación con esa persona, y siempre pensaba, ¿por qué se fue a los Estados Unidos? ¿Cuál fue la razón? Y uno como pastor, y no solamente como pastor, uno en la ética del ser humano, uno llega hasta donde le permiten, ¿verdad? Eso se llama una buena comunicación y tener siempre verjas de cuidado cuando uno socializa. Y dije, yo voy a responder esta llamada. Estoy cansado, no tengo ánimo para dar un consejo, pero sí tengo oídos para escuchar. Y aquella persona comenzó a hablar y me decía, pastor, qué bueno saludarle, pastor, hace tiempo no hablábamos. Yo, sí, te extraño mucho, te amo. ¿Cómo está todo? ¿Cómo ha ido todo? Y me dice, pastor, hace más de 3 años atrás yo no tenía sentido de vida. Yo no tenía deseo del por qué vivir. Y de momento, cuando estoy pensando tomar esta decisión, que estoy en el avión y estoy confundido, escucho una voz en mi corazón que me dice, solamente ve y confía que yo soy tu provisión. Llegué a un país desconocido a trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y preguntarme continuamente, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué lo hago? Y esa voz nuevamente volvió a hablarme el corazón y me dijo, yo estoy contigo y propósito tengo. Pastor, me casé, estoy viviendo con esta persona, estoy yendo a esta iglesia. Pastor, mi vida nuevamente cobró sentido.
Yo no entendía lo que había pasado por tantos años, pero al escuchar esa voz de Dios y obedecerla, mi vida ha cambiado. Y esa es la historia que yo quisiera contarles hoy en la Biblia. Cuando nos vamos al libro de Ruth, cuánto nos encanta escuchar sobre la vida de Ruth, como una mujer fiel, una mujer de una verdadera amistad, acompañó a su suegra Noemí, no importando lo que estaban viviendo. Qué bueno también escuchar hablar sobre una predicación sobre Boaz, que muchos teólogos dicen es la gran referencia a lo que Jesús hizo, rescatar tanto a Ruth como rescatar a Noemí. Qué hermoso, pero hoy yo quisiera concentrarme en Noemí, que su nombre significa placentera o agradable. Concentrarme en su realidad de vida, concentrarme en lo que usted y yo a lo mejor pasamos o estamos pasando en este momento. Y espero que estas palabras le ayuden a cobrar ánimo y a confiar que en medio de la oscuridad Dios alumbra nuestros caminos. Comienza el texto rápido diciendo, cuando gobernaban los jueces. Como habíamos estado hablando en las semanas pasadas desde el libro de Jueces, ¿qué sucedía con los jueces? Continuamente el pueblo nuevamente caía en pecado, se desobedecía al Señor, se alejaba del Señor. Esos jueces estaban lejos en muchas ocasiones. Bueno, tuvimos los ejemplos de lo que en realidad ellos pudieron hacer conociendo a Dios. No hay mucha diferencia entre el esposo de Noemí, Elimelec. Él decide salir de Belén, que significa la casa del pan, irse a los moabitas, allí donde es un pueblo pagano que adora multiplicidad de dioses, allí donde era un reto poder adorar al Señor, pero se avecinaba una gran hambre allí en Belén. Así que Elimelec toma una decisión para cuidar a su familia. Y el decidir salir a tierra extranjera, allí para cuidar a su familia. Tengo que hacer un paréntesis aquí. ¿Pecó Elimelec? No. ¿Cuántos de todos nosotros aquí presentes, Dios no nos da razón, inteligencia para tomar decisiones en favor de nuestra familia? No importa la decisión que tomó, era un hombre que amaba a Dios. Era una mujer que amaba a Dios. Buscaron solucionar la situación y Dios le dio la sabiduría para ellos tomar decisiones. Y tomaron las decisiones. Allí al llegar, dice la palabra del Señor, que se murió, que se quedó Noemí sola, que llegó casada con 2 hijos y de momento está viuda. Y para aquellos paganos no era nada controversial, pero para la tradición judía era controversial. Se quedó fuera de la casa del pan y sin provisión. ¿Quién le escogería las esposas a sus 2 hijos? ¿Quién le daría la dirección y la provisión? Allí se quedó sola. No lo mencionan, solamente mencionan que se casaron con Orfa y con Ruth. Ella le consiguió esposas a sus hijos. ¿Cómo estaba el corazón de Noemí? Dice que 10 años luego que su esposo muere, que sus hijos se casan, llega nuevamente la desgracia a la vida y a la casa de Noemí. 10 años de sufrimiento para enfrentar otra crisis. No lo dice cómo, pero dice que se murieron los 2 hijos. ¿Cómo fue? ¿Cuánto tiempo tomó? ¿Cuánto fue la agonía? No lo sé, solo sé que duele. Solo sé que es difícil. Hace unos 3 o 4 años atrás en esta iglesia, yo acompañaba a un siervo de esta iglesia. Su hijo de 42 años murió de cáncer. Y al año siguiente su hijo de 44 años murió de cáncer también. Y esos siervos a este templo no faltan. Y su fe se mantiene muy sólida. Y yo lo admiro muchísimo, que en medio de su sufrimiento no se han ido de la casa del pan, sino que se mantienen buscando la presencia del Señor continuamente. Bendigo a todas esas viudas, viudos y padres que han perdido a sus hijos. Los bendigo, que el Señor les siga dando mucha fortaleza en medio de todo este periodo de dolor. Llorar, sufrir, no es ningún pecado. Es de gente que con sinceridad va de frente a la presencia del Señor y decir, me duele el corazón.
no entiendo cómo sucedió esto, no entiendo cómo mi esposo se muere, cómo se mueren mis hijos, cómo me quedo desamparada que no tengo quien pueda traer el pan a mi casa, traer el sustento, el acompañamiento. Es fuerte. Y sé que muchos de ustedes pasan por momentos fuertes. Noticias que nos llegan que no esperamos ni la vemos venir. Solamente llegan. No las queremos, no las deseamos, pero ahí están. Entonces, ¿quién es Dios? ¿Por qué Dios permite que el inocente sufra? ¿Se ha hecho esa pregunta? Noemí escucha noticias de que hay provisión nuevamente en su casa. Mira las posibilidades en Moab junto a dos damas, dos yernas que no tiene manera de proveerles. Y le dice a cada una de ellas, regresaré a Belén, a que quedan unas 50 millas de distancia de Moab. Regresaré a la casa de mi familia, de mi pueblo. Sé que allí yo tengo dónde hospedarme, sé que tengo dónde llegar con mis familiares, con los más allegados. Pero a ustedes dos, Orfa, Ruth, deben quedarse en su pueblo. Porque ustedes pueden llegar nuevamente a la casa de su padre. Ustedes no tienen la tradición judía de que se supone que la familia de su esposo sean los que tomen control. Ustedes no tienen ese problema. Vuelve a la casa de tu padre y allí cuando vuelvas, él te conseguirá un nuevo esposo. Yo no tengo manera. Si yo me caso hoy y yo tengo hijos, dice el versículo 13 de la siguiente manera: ¿esperarían ustedes hasta que yo los críe y les diga que se casen con ustedes? ¿Cuántos años tendría que esperar para que yo sea provisión para ustedes? Mejor quédate porque vas a tener provisión. Pero ellas decidieron acompañarlas. Noemí logró convencer a Orfa, pero no logró convencer a Ruth. Y dice el versículo 14: por supuesto que no, hijas mías, no esperen. La situación, ¿no me puedes poner el versículo anterior? La situación es mucho más amarga para mí que para ustedes, porque el Señor mismo ha levantado su puño contra mí. La situación es más difícil para mí, para ustedes no. Ustedes tienen posibilidades de casarse nuevamente. Entonces volvieron a llorar juntas. Orfa se despidió, pero Ruth se quedó. Volvieron a llorar juntas. ¿Cuánto tiempo llevaban llorando? ¿14 años? ¿12 años? ¿11 años? ¿15 años? ¿Por qué hago referencia a esto? Vivimos en la era del microondas. Pero esta historia nos enseña que Dios es el Dios de los tiempos, que Él tiene control del tiempo, de lo que sucede, cuando sucede y cómo sucede. ¿Cuántos años llevas de viudo o de viuda? ¿Cuántos años has perdido la bendición de Dios? Aquello que es tan importante para ti, pero en realidad ha muerto y has sentido que ha pasado mucho tiempo. Y llegan las preguntas justas y verdaderas: ¿se olvidó Dios de mí? ¿Se olvida Dios de los justos o de los inocentes? ¿Se olvida Dios de su pueblo? ¿Cuánto tiempo volveremos a llorar? Pero Ruth le dijo: aunque yo tengo posibilidades aquí en Moab, tú eres mi suegra y yo me voy contigo. Tu Dios será mi Dios. Cuando Ruth le dice tu Dios será mi Dios, estamos hablando que Noemí tenía testimonio de adorar al verdadero Dios. Si Ruth había visto algo en Noemí, quería irse con su pueblo y dice: tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, yo también quiero morir allí, que me entierren allí también. Algo fenomenal hizo Noemí de la vida de Ruth, que le demostró, y ella pudo vivir bajo la sombra del Omnipotente. Hubo testimonio. Y si hay testimonio, porque se le murió el esposo y la esposa y los hijos. ¿Por qué? Se fueron juntitas, 50 millas de distancia, pocos días de caminar.
Y al llegar a Belén, a la casa del pan, dice el versículo 20 que cuando entró le dijo al pueblo: me fui con provisión y regresé sin provisión. No me llamen Noemí placentera o agradable, más bien llámenme Mara, la amarga, porque el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga. Qué impresionante. Tantos años sufriendo, y en ese proceso de sufrimiento interpretar en esa mentecita que había un castigo de parte de Dios para la vida de ella. Se me hace similar a cuando Lázaro muere y Marta y María están esperando la redención de Dios y Jesús se tarda tanto en llegar. Y cuando Jesús se le acerca a Marta y llega, Marta dice: si hubiese llegado antes, él no hubiese muerto. Si hubiese llegado a tiempo. Y Jesús le da palabras de esperanza, le dice: estás esperando revivir en este mundo, pero yo tengo una promesa de resucitar a todos para una eternidad. Marta no salió corriendo y huyó de la presencia, sino que al contrario, estaba de frente, pero con una frustración. Noemí vivía en la misma circunstancia. Lo que la vida le había rebotado era tristeza, melancolía y dolor. Y sucede, mi querido hermano, que cuando nosotros vivimos en esa melancolía, los ojos llenos de lágrimas no nos permiten ver que Dios está obrando. No nos permiten ver que Dios tiene provisión para su pueblo. No nos permite aceptar la provisión de Dios. Los ojos llenos de lágrimas continuamente nos llevan a vivir una vida ciega. Entender los propósitos de Dios son complicados, pero si vivimos en la melancolía, en el por qué, muy válida la pregunta. En el cuándo, muy válida la pregunta. Pero hay que secarse los ojos, sacarse las lágrimas y comenzar a caminar. El milagro comenzó en Noemí cuando decidió regresar a la casa del pan. Cuando comenzó a caminar hacia la casa del pan, Dios comenzó a secar las lágrimas de sus ojos para que pudieras ver. ¿Y usted sabe cómo se reveló todo? Ruth le dice: ¿me puedo ir a trabajar al campo a recoger la siega? Y ahí Noemí le dijo: ¿cómo? Tengo un pariente que se llama Boz. Ve allí a trabajar. Aunque no eres del pueblo del Señor y eres pagana, la ley en Levítico dice que cuando el pueblo recogía las espigas, dejara caer, y lo que cayera no lo recogieran, porque cuando vinieran los esclavos, vinieran los incircuncisos, pudieran tener provisión. Dios siempre proveyó no solamente a su pueblo, sino a todo ser humano. Y allí estaba Ruth recogiendo, y cuando estaba recogiendo, Boz, la Biblia dijo: levanta tu capa, llénala y llévala a Noemí. Todo, abundancia. Cuando llegó hasta donde Noemí vio la abundancia, ahí fue que sus ojos fueron abiertos y se dio cuenta de algo muy importante: que Dios había dado la provisión antes que sus hijos murieran. Se llama Ruth. Ruth significa amiga. La provisión que Dios le dio a Noemí fue una viuda igual que ella. Dos viudas sufriendo mientras caminaban juntas a Dios. Hubo provisión de la presencia de Dios y de lo que necesitaban para sobrevivir. En un estudio bíblico podemos explicar el contexto cultural cuando Noemí le dice: perfúmate bien, y cuando se duerme allí te tira bajo los pies y espera para cuando se levante, hay que casarse. Eso lo discutimos en un estudio bíblico. Vengan los miércoles y se lo disfrutará mucho. Hermano, ¿cuántos de nosotros somos viudos, viudas, y pensamos que vivimos en escasez? El viernes, mientras estaba en un entierro al mediodía en Los Cipreses, en la semblanza de este hombre que no conocí, solamente fui a enterrarlo, decía:
Yo me concentro en lo que tengo, no le doy importancia a la escasez para lograr el objetivo de Dios en mi vida. A mí me encantó eso y le pedí permiso a la familia para compartírselo a ustedes. ¿Cuántos de nosotros solamente nos concentramos en la escasez? En lo que no tengo, en lo que quise haber alcanzado y no logré. La enseñanza de Noemí nos lleva a que nos concentremos en la provisión y no en lo que ha muerto. ¿Qué estás viviendo hoy? ¿Cómo estás viviendo hoy? ¿Por qué Dios permite a los inocentes que sufran? Esa es una de las preguntas que nos hacen los agnósticos o los ateos para decir que Dios no existe ni se preocupa por su pueblo. Yo quisiera, y yo me voy a sentar, mi corazón se está sentando ahora mismo. Yo quisiera pedirle a que se ponga de pie aquí el que nunca ha pecado, aquí el que nunca ha fallado, aquí el que nunca ha experimentado pecado, que se ponga de pie. Entonces verdaderamente en el mundo existe gente inocente. Cuando desde el principio la palabra del Señor nos dice que por cuanto todos pecaron, todos son destituidos de la gloria de Dios. Estamos todos en el mismo barco. El pecado comenzó a tomar dominio de la tierra y el fruto del pecado es que muerte. Es muerte, la contaminación, las enfermedades. No era el plan de Dios, pero fue lo que el hombre escogió. ¿Y usted sabe qué? Hubo un inocente que dejó su tierra a perfección, se encarnó entre nosotros y tomó el pecado de la humanidad entera. Y cuando tomó el pecado, dicen algunos teólogos, se hizo pecador por cada uno de nosotros. Tomó la enfermedad, tomó todo lo que nos separa de Dios y al tomarla en sí, la llevó a la cruz del Calvario. Y cuando la llevó a la cruz del Calvario, el que su sangre se derramó, su cuerpo fue molido, Él murió, aún siendo inocente, injustamente, tomó el lugar tuyo, tomó el lugar mío, tomó la muerte y le dijo: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sorbida en la muerte en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que murió a perfección por ti y por mí. Y en medio de eso, yo me imagino diciéndole a Noemí: tranquilo, Elimelec está en el reino de los cielos. Tranquila, tus 2 hijos están en mis manos. Señor, ¿por qué? Porque tengo propósitos hermosos. Noemí, tu testimonio llegará y pasará del 2022 al 2023. Generaciones tras generaciones hablará sobre ti. De veras, ¿sabes qué? Te haré una gran abuela. Utilizaré a tu yerna del pueblo moabita y de ahí nacerá alguien que la gente recordará, que se llama David, el rey, de veras, de la casa del pan, de la ciudad pequeña, de una historia donde había escasez, de una historia donde murieron. Sí, porque yo soy el Dios glorioso. No se trata de ti, se trata de mí. Tengo un plan perfecto, grande, y estoy usando a la humanidad entera para cumplir el plan de salvación y de redención. Y más que una genealogía, de esta realidad nacerá el Salvador. Sobre la faz de la tierra, cuando se creaban los cielos y la tierra, ahí estaba el Señor. El Verbo se hizo carne entre nosotros y al hacerse carne habitó, murió y resucitó. ¿Cómo no creer en Dios? ¿Cómo no creer en Dios? Él sabía que 70 años, 80 años, 90 años no eran suficientes para disfrutar de la tierra bendita del Señor. Hace falta una eternidad para disfrutar el día en que lleguemos de frente a los pies del Maestro. Es todo lo que tiene para nosotros y para usted. Pero quisiera hablar a tu corazón.
Hoy que sufres, hoy que ha llegado el luto a tu hogar, luto físico, el luto emocional. Cuando me preguntas delante del Señor por qué sufro, por qué llegó esta crisis, por qué llegó este momento, por qué llegó esta crisis a mi vida, quiero decirte, Dios no te ha dejado. El Señor está contigo. Propósito hermoso tienes. ¿Y qué tengo que hacer, pastor? Número 1, regresa a la casa del pan. Regresa a la casa del Señor. No te alejes del Señor. Cuando comiences a caminar, a encontrarte con el Señor, te darás cuenta que Él ha estado en todo momento. Número 2, es momento de cambiarte el nombre. Quítate el nombre de Mara de encima y vuelve a recuperar el nombre de Noemí, placentera, agradable. Concéntrate en las promesas de Dios y deja de concentrarte en la melancolía, porque las lágrimas no te permiten ver que la provisión de Dios ha estado contigo en todo momento. Como Noemí recibió a Ruth, que significa amiga, hoy recibimos al Espíritu de Dios, que significa un acompañamiento constante, siempre con nosotros, siempre por nosotros. No nos va a dejar y será la provisión que tanto necesita nuestro corazón. Un verdadero amigo. Un amigo que llora con nosotros, un amigo que ríe con nosotros, un amigo que intercede al Padre con gemidos indecibles. Un amigo que sabe que antes que pronunciemos palabras, sabe cuál es nuestra necesidad. Un amigo que nos recuerda la palabra del Señor y sus promesas. Un amigo fiel que, no importando mi fragilidad y debilidad, jamás nos va a dejar. ¿Estás en Moab todavía? Te invito a que regreses a la casa del Padre. ¿Qué tal si inclinamos nuestros rostros? Mi primer llamado. Si hay alguien aquí que nos visita por primera vez, nos ha estado visitando y ha estado escuchando el mensaje de Dios, y Dios ha tocado tu corazón y quieres recibir de la bendición que recibió Noemí y recibimos nosotros los que confesamos a Jesús como nuestro Salvador, con tan solo levantar tu mano y decir: yo quiero reconciliarme con el Señor, yo quiero públicamente decir que yo quiero que Jesús sea mi Salvador. Yo he llegado a este lugar y he sentido paz en medio de la tormenta que he vivido, en medio del luto en que estoy viviendo, pero hoy he recibido una paz que yo quiero todos los días de mi vida vivir en la paz que solamente el Espíritu de Dios puede dar a la vida de nosotros. ¿Habrá alguien que dice: yo quiero aceptar a Jesús como mi Salvador? Yo quiero que Jesús sea el centro de mi vida. Segundo llamado. Muchos de nosotros nos han llegado noticias inesperadas y no deseadas. Y ha llegado la culpa al corazón. No fui un buen padre, no supe criarlo, no fui el mejor esposo, no fui la mejor esposa, y por eso llegó luto a mi vida, llegó luto a mi casa. Y aún hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, pero en realidad nuestro estilo de vida es uno melancólico. Es uno donde no nos atrevemos a mirarnos al espejo pensando que Dios nos va a regañar o Dios va a tomar algún tipo de castigo para la vida de nosotros. Y vivimos aquí buscando la misericordia del Señor. Hoy te digo, Dios está. Y cuando Dios está, su amor es lo primero que se derrama. Porque aún ante nuestro corazón seco, cuando el Espíritu llega, lo que hace es regar nuestro corazón del agua bendita de su Espíritu Santo, para que nuestro terreno esté perfecto para escuchar su palabra. No importa lo que has vivido hoy, Dios te dice: yo tengo plan con tu vida y plan con la vida de tu familia. Yo no me he olvidado de ti, al contrario, yo he estado en todo momento en tu caminar, pero es hoy el día de decirle a la amargura y a la melancolía: se acabó el lloro. Voy a secarme las lágrimas, porque voy a comenzar a concentrarme en tu provisión y no concentrarme en lo que me falta o en lo que perdí. Me quiero concentrar en tu provisión. Habrá alguien que necesita hoy de la oración,
y en un acto de fe se pone de pie ahí donde se encuentra. Alguien que se pone de pie y dice: yo necesito la oración, yo necesito que Dios me ayude en medio de la situación. Dios te bendiga. Alguien más que se pone de pie, Dios te bendiga. Alguien más que se pone de pie y dice: yo vine hoy a que cambiar, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Alguien más que se pone de pie y dice: yo vine a cambiar mi lamento en danza, en gozo, en alegría, como solo el Espíritu de Dios me puede dar en mi vida. Se acabó la tristeza. Tú tienes un plan perfecto, un plan hermoso, y yo confiaré en Él. Iglesia, ¿qué tal si oramos? Señor Jesús, mira a estos hermanos y hermanas que se han puesto de pie, que en un acto de fe dice: renuncio a la tristeza. Hoy me miraré en el espejo como tú me miras, como tú miras este pueblo, nación santa, pueblo escogido por Dios con propósito hermoso, con propósitos eternos. Dios, tú conoces el corazón de cada una de estas personas que necesitamos de tu presencia, que necesitamos de tu Espíritu Santo, que necesitamos sentir los ríos de agua viva, que necesitamos que nos recuerde tus promesas continuamente. Bendícelos, Padre, bendícelos, Padre. En tus manos, Señor, son manos poderosas. En tus manos están. En el nombre de tu Hijo Jesús, entregamos todas estas vidas para tu gloria. Amén, amén y amén. Estas personas que están en pie, nuestros ancianos, estarán en el salón de oración. Nuestros diáconos van a escoltarlos para que nosotros podamos orar por su necesidad, escuchar, anotarlos, ungirlos. Nuestros diáconos van a escoltarlos hasta allí, así que no se pierda esta bendición de que ustedes sean escoltados por nuestros diaconados y que puedan recibir esta oración. Estaremos junto a ti. Como Ruth estuvo al lado de Noemí, la Iglesia de Discípulos de Cristo en Buenavista estará junto a ti, acompañándote en medio de este proceso. Amada Iglesia, ¿qué tal si estamos en pie y cantamos nuevamente que Dios es soberano, que volvemos a la casa del pan, que no nos queremos ir de allí, de esta provisión, porque allí, ante la presencia de Dios, recibimos lo que necesitamos?